Mencionado o leído, escudriñado, amado hermano, lo que Josías realizó. Pero con todo y esto, a Josías se le dio una profecía. Amén. ¿Se recuerdan de la profetisa? ¿Se recuerdan que no había profeta en Israel? Ya que ya que Isaías había muerto, lo habían matado. Isaías sirvió, amado hermano, en los tiempos de el rey Ezequías. Amén. Pero a él lo mataron y Dios levantó a este hombre llamado Josías, el cual reinó 31 años sobre Judá. Amén. Y vemos que se le da una profecía. Dios le dice a través de una profetisa que venían cosas terribles para Israel, para Judá, para Jerusalén. Venían cosas terribles por causa de su pecado. Pero Dios le hizo una promesa o le dio una palabra diciendo que no acontecerían estas cosas dentro de su reinado. Y dice la palabra que no hubo otro rey. No sé si tiene mucho volumen este micrófono. Le puede bajar un poquito. Amén. Lo importante es que usted escuche la palabra y no salga solo de este lugar. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Hemos visto, amado, que dice la palabra que no hubo otro rey, ni antes ni después, ni aun Salomón, con toda su sabiduría. Amén. Ni el papá de Josías, ni el abuelo ni su bisabuelo. Desde los tiempos del profeta Samuel, lo que Josías hizo, ¿se recuerdan que Josías hizo algo muy lindo dentro de su ministerio? Josías, amado, celebró la Pascua. Amén. Algo de lo más lindo que Josías hizo, celebrar la Pascua. Sacó toda la basura que había dentro del templo de Israel. Y empezó a restablecer, amado hermano, los ministerios dados a los sumos sacerdotes, a los levitas, a los porteros, a todos. Y de ahí, amado hermano, él celebró la Pascua, la cual la Biblia menciona que ningún rey hizo algo como Josías. Y vemos, amado hermano, desde el sumo sacerdote. ¿Quién era el sacerdote, amado hermano? El sacerdote era el que entraba al lugar santo, al lugar santísimo. Los levitas eran los que se encargaban, amado, usted lo puede leer en casa, cuando se hacía el sacrificio, los levitas pasaban la sangre al sumo sacerdote. Amén. Para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. Y vemos algo que Josías hace: establecer el servicio al Señor. Amén. Dentro de la congregación, mi amado hermano, lo predicaba el día de ayer, el día miércoles, que dentro de la casa de Jehová es un gran privilegio poder servirle. ¿Se recuerdan que el templo de Israel, el templo que Salomón construyó, estaba lleno de ídolos, de prostitutas, estaba lleno de cuánta cosa? Todos los utensilios, amado hermano, que se utilizaban para la Pascua habían sido desechados, habían sido aislados, porque habían metido imágenes de acera. Y dice, amado, que Josías, amado hermano, empezó a limpiar todo eso. También porque el pueblo alababa el sol, a la luna, todo el ejército del cielo y aún los signos del zodíaco. El pueblo de Israel celebraba todo eso. Pero Josías, amado, saca todo eso. Y lo lindo, cuando él establece nuevamente, recuerde, ya no había sacerdotes de Jehová en el templo. Había sacerdotes de Baal. Amén. Dentro de la casa de Jehová
había servicios, pero a Baal. Había sacerdotes, había levitas y había cantores, pero a Baal. Amén. Una vez que Josías, amado, limpia el templo, por eso dice la palabra del Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que le abre su corazón para que Cristo entre, amado hermano, Dios hace una limpieza interna. Dios hace una obra, amado, primeramente interna en el corazón de la persona, después en lo externo. Y Dios empieza a trabajar, amado hermano, en el corazón de cada creyente. Dios va sacando todo lo que son vicios dentro del corazón, va sacando toda la basura del corazón, todo lo que no es agradable a Dios, Dios lo va quitando. Así Josías, amado hermano, limpió la casa de Jehová. Y dice la palabra del Señor que empezaron a celebrar la Pascua. En la congregación, en la iglesia de Cristo, en un servicio tenemos, o hay en una congregación, hay pastores, evangelistas, profetas, maestros, evangelistas, ya lo mencioné, ¿verdad? ¿Qué más? Apóstoles y maestros dentro de la obra del Señor. Están los que dirigen la alabanza, están los diáconos y las diaconisas, ¿verdad? Así trabaja la iglesia, de esa manera. El ministro, los ministros de alabanza, bueno, los que dirigen la alabanza, los diáconos y las diaconisas. En el templo de Jehová estaba el sumo sacerdote, estaban los levitas, estaban los porteros y estaban los cantores. Josías, amado hermano, nuevamente puso por obra al sumo sacerdote, puso por obra al que esperaba en la puerta, puso, amado, por obra a los cantores. Josías restableció todo. Y vemos, mi amado hermano, de que, vamos a leer aquí en la palabra, en el capítulo 35 y verso 14. Miren lo que dice. Esto lo vimos ayer, amado hermano, pero para los hermanos que no vinieron ayer, pues vamos a dar un repaso rápidamente. Dice: aún el rey, amado hermano, dio de su propio rebaño, dio muchas ovejas y bueyes para los sacrificios. Pero el 14 dice, 35:14, después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Mira, amado hermano, en este servicio, los levitas se encargaron de servirle al pueblo. Amén. Se encargaron, amado, de servirle, de atender al pueblo, que es lo que hace un diácono en una congregación. Atiende al pueblo, sean 2 o 3 los que sean, amablemente los atienden, les ayudan en lo que puedan ayudarles. Y dice aquí que sirvieron los levitas a los sacerdotes. Amén. Verso 15. Asimismo los cantores, dice que los cantores, amados, fueron establecidos en sus puestos. Y de esta manera, amado hermano, empezaron a celebrar la Pascua a Jehová. Amén. Verso 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Hemos visto, amado hermano, que el rey Josías, cuando escuchó la ley, lo que estaba escrito en ella, él se humilló delante de Dios, rasgó sus vestimentas, amado hermano, se entristeció, se conmovió el corazón del rey. Y Josías, amado, puso por obra todo lo que estaba en el libro de la ley. Amén. Dice la palabra del Señor que Josías amó al Señor, como dice el mandamiento, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Amén. Y vemos que en el verso 17 dice: y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo.
y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Verso 18, muy interesante. Nunca fue celebrada una Pascua como está en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes, levitas y todo Judá e Israel, y los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Dice la palabra del Señor que nunca antes ni después se había celebrado una Pascua como la que celebró el rey Josías. Amén. Es bien importante, mi amado hermano, nosotros como siervos de Cristo y siervos inútiles, porque lo que somos siervos inútiles. Amén. Aquí hay un bonito ejemplo para ponerlo por práctica dentro de la congregación. Ayer lo mencionaba. Hay algo bien lindo, amado, que nos llena el corazón, nos da fuerza, nos da ánimo para seguir adelante y seguir sirviéndole al Señor. Mire, en esta Pascua, los sacerdotes de Jehová habían sido aislados, pero Josías los vuelve a llamar al servicio dentro del templo. Amén. Los levitas también habían sido quitados, amado hermano, por darle un servicio a Baal. Pero nuevamente Josías viene, llama a los levitas y los mete al templo para la obra del Señor. Amén. Todo Judá y todo Israel. Aquí hay algo bien lindo. Es bien importante, amado hermano, lo he dicho una y otra vez, y no es una religión, no es una filosofía. Nosotros que hemos sido llamados a trabajarle al Señor, a veces se entristece el corazón de cada siervo cuando en un servicio, mi amado hermano, se nota la ausencia de los servidores. Amén. Siempre hemos mencionado y hemos dicho, cuando uno está en una condición crítica en cuanto a la salud, es entendible, porque uno no puede movilizarse. Pero por lo contrario, amado hermano, te entristece el corazón cuando los que deben de estar dentro del servicio, dentro del templo, sirviendo a la casa de Jehová, recuerde que aquí no hay imágenes, no hay ídolos, no hay nada de eso. Pero está la presencia de Dios y está el Espíritu Santo. Cuando se nota la ausencia de los servidores, recuerde, el compromiso no es con el hombre, es con Dios. Y el servicio no es hacia el hombre, sino es hacia Dios, para que el pueblo que viene pueda ser ministrado. Pero cuando se nota la ausencia, amado hermano, por ejemplo, en la Pascua, como nosotros le conocemos, la cena del Señor, se preparó de una manera especial que quedó registrado que nadie la había celebrado de esta manera desde los tiempos del profeta Samuel. Amén. ¿Qué hubiese pasado, amado hermano, si no hubiese estado el sumo sacerdote para celebrar la Pascua del Señor? ¿Qué hubiera pasado si los levitas no hubieran estado para celebrar la Pascua del Señor? ¿Qué hubiera pasado si los cantores, amado hermano, no hubieran estado para celebrar la Pascua del Señor? ¿Qué hubiese pasado? Mas sin embargo, aquí vemos que no solamente el sumo sacerdote, el levita y aún los cantores y cantoras, dice que se reunieron en el templo de Jehová, hicieron y celebraron la Pascua. Así todo Israel y toda Judá, es decir, todo el pueblo. Amén. Por eso, mi amado hermano, dentro de los días de servicio, a menos que usted esté enfermo, amado hermano, falte el servicio. Por lo contrario, recuerde que no hiere al ministro ni a los que están dentro de la congregación, pero sí al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos llamó. ¿Sabe lo que conmovió el corazón de Dios para con su siervo el rey Josías a la edad de 8 años? Que cuando él escuchó estas palabras, dice que rasgó sus vestidos.
su vestimenta, empezó a llorar, empezó a entristecerse su corazón, porque, amado hermano, el pueblo había dejado los caminos del Señor. Entonces es importante, amado hermano, que usted como servidor pueda estar en los días de servicio. Amén. Que usted pueda venir, amado hermano, el día de servicio, no importa los que estemos, pero Dios se va a agradar de nosotros. Porque es lo que hizo Josías, amado hermano. Restableció el servicio a Jehová. Amén. ¿Qué más hizo Josías, amado hermano? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23 y verso 24. ¿Lo tienen? Esto fue lo que Josías hizo. El 23 y verso 24 dice así. Segunda de Reyes, capítulo 23 y verso 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Amén. Para Josías, amado hermano, poder realizar la Pascua del Señor, antes tuvo que limpiar toda la basura que estaba dentro del templo. Dentro del templo estaba el dios Moloch, donde pasaban sus hijos, aún el pueblo de Israel. A sus niños recién nacidos los sacrificaban en el fuego, como si fuera una carne asada. Ahí pasaban a sus hijos, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eso enseñaba un culto a Baal. Amén. Y Josías, amado hermano, quitó de Israel, quitó de Judá todo esto para después celebrar la Pascua del Señor. Es algo muy lindo. Verso 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Mire, amado hermano, esto es algo lindo. Ni el rey Ezequías, ni Manasés su hijo, ni tampoco Amón habían realizado algo como Josías. Este hombre realmente, cuando escuchó la palabra, se convirtió de todo corazón. Amén. No fue fácil, amado hermano, sacar toda la basura que estaba en Israel. ¿Qué más hizo el rey Josías? Fue aún, mire, el celo y lo que él hizo, algo al pensamiento humano ilógico y totalmente una locura. Pero Josías fue a desenterrar, escúchalo bien, aún sacó los huesos de aquellos falsos sacerdotes que le rendían culto a Baal. Mandó a sacar aún, a desenterrar sus huesos y los quemó. Amén. Eso hizo Josías. Mire que se había convertido de todo corazón al Señor. Y mencionábamos ayer que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que tú estás pensando ahorita. Y dice que Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere, amado hermano, que tú saques eso que no te ayuda a darle un buen servicio a Dios. Dios quiere que tú saques de tu corazón todo lo que está impidiendo darle un servicio a Dios. Y tú sabes y yo sé qué es lo que me impide para llegar a este lugar y para poder darle un servicio al Señor. Dios sabe. ¿Cuántos quieren ser como Josías? Que se convirtió con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Se convirtió al Señor. En esta noche estamos reunidos, pero solamente Dios sabe los que son convertidos.
Dios conoce a aquel que se ha convertido de todo corazón y que honra y alaba a Jehová con su corazón y no con sus labios. Porque dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En los tiempos del rey Josías, Dios levanta a otro profeta. Amén. Porque el evangelio no se detiene. La obra del Señor nadie la detiene. Si uno se va, no hay problema. Si dos se van, no hay problema. Porque Dios, amado, trabaja en aquel corazón que se humilla delante de Él y que le busca de todo corazón y que al venir a este lugar sabe por qué viene. ¿Cuánto le dan palabra de gloria? Y Dios levanta, amado hermano, ya no estaba Isaías estaba muerto, lo habían matado, pero Dios levanta a otro profeta llamado Jeremías. Amén. Si usted no me cree, vaya a Jeremías y usted va a leer ahí, dice que en los tiempos del reinado del rey Josías, Dios llama al profeta Jeremías. Es decir, amado hermano, estamos escudriñando la palabra. Me interesa, amado, que usted conozca de qué manera se escudriña la Biblia y de qué manera se puede entender la palabra del Señor. Cuando leemos los libros de los reyes, amado hermano, estamos hablando de un profeta Isaías. Cuando leemos los Reyes y Crónicas, también estamos hablando de un profeta Jeremías. Amén. Por eso vemos que en la muerte de Josías, amado hermano, Jeremías, dice la palabra, le hace un lamento, le llora, se entristece el profeta Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque lo que acontecería después era solamente tristeza, llanto y dolor, como Dios se lo había hablado al profeta, al rey Josías. Amén. Dios, amado, les dijo a Josías que vendrían cosas terribles para Israel, para Judá, pero que no pasarían en tiempo de vida. Aquí vamos a ver algo tal vez asombroso, porque la mano de Jehová apresuraría, amado hermano, con la muerte de Josías. Dios cumpliría su palabra, traería juicio para Israel. Les menciono rápidamente de paso. Dios usó a hombres que no eran del pueblo del Señor. Por ejemplo, Dios usó a un hombre llamado Ciro, a un hombre llamado Darío, el cual Dios les dio palabra a ellos para que se cumpliese la palabra del Señor. Estamos en una nación, amado hermano, no es política, pero que el presidente actual ha sacudido completamente las naciones de la tierra por las cosas que él ha hecho. Leyes que están establecidas, pero que ningún presidente las había querido cumplir. Pero de pronto aparece uno que acelera el paso para lo que viene. Porque la ira de Dios viene para los hijos de desobediencia que están sobre la faz de la tierra. Hoy el cristiano vive como quiera vivir, como se le dé su gana. Pero con esto que está pasando en el mundo secular, es para que nosotros, amados, podamos entender que nuestro Redentor está a las puertas. Que Cristo está pronto a venir. Amén. Miren lo que está pasando en lo secular. Lo mismo que pasó en este lugar. Vamos a ver, amado, que después de que Josías hizo todo esto hermoso, Dios será tiempo de que llevarse a Josías. Y vamos a ver por qué. Segunda de Crónicas, vamos a ir a Segunda de Crónicas, vamos a ir avanzando y finalizando. Ahí donde empezamos a leer al principio, Segunda de Crónicas 35 y verso 20.
Aquí vemos, amado hermano, que Dios, tal vez Dios lo permite, porque Dios va a cumplir su palabra, su profecía. 35:20 dice, según Crónicas 35:20 dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Mira, amado hermano, el rey de Egipto viene a hacer guerra con los de Asiria. Y Josías, amado hermano, no tenía por qué salir, porque no era una guerra contra él. Pero como la palabra del Señor se tenía que cumplir, por lo que había sido profetizado, dice en el verso 21, Necao, amado hermano, era el rey de Egipto. Atento aquí, amado. Por eso dice la palabra del Señor. Jesús dijo: si estos callan, las piedras van a hablar por ellos. Algo bien interesante. Mire cómo Dios le habla al rey de Egipto. Amén. A veces, ¿cuántos están esperando que Dios le hable a usted como cristiano? Y Dios no te va a hablar. Pero sí va a usar a un borracho para reprender tu corazón. Va a usar a un pagano que no conoce de Dios para decirte, amado hermano, quién tú eres y dónde tú estás y qué estás haciendo. Amén. Dios le habla a este rey de Egipto. Miren lo que dice. Verso 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? ¿Quién era el rey de Judá? Josías. Amén. Dice: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Miren qué lindo. A Josías se le había dado una profecía. Vienen días terribles, tiempos de lamento, de tristeza, de angustia, donde los dientes van a rechinar. Pero no van a ser para tus días, le dijo. Y Dios, amado, prepara al rey de Egipto, un egipcio, para llevar al pie la profecía. Y el rey envía mensajeros al rey Josías y le dice: oye, rey de Judá, ¿qué tienes tú contra mí? Pues yo no vengo contra ti. Amén. Dice: sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Este rey, amado, se estaba apresurando a hacer la voluntad de Dios. Que así fuéramos nosotros, amado hermano, al servicio del Señor. Pero Dios te habla una y otra vez. Te sigue hablando a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, y tú sigues ignorando la obra del Señor. Tú sigues menospreciando la vida